Gracias a Dios estamos por iniciar la hora 3 de nuestro Instituto Bíblico. La materia es Hechos del Espíritu Santo o, como dicen muchas traducciones, Hechos de los Apóstoles. Estamos en la hora 3 y el tema es el Espíritu Santo. En esta ocasión no hay ninguna tarea, de manera que ustedes pueden ir poco a poco organizándose para hacerlas, pero en esta ocasión decimos en las horas non o nonas no hay tareas. Tenemos aquí ya el bosquejo básico de este tema y queremos empezar a decir que, el Espíritu Santo es una persona, es muy importante, porque hay algunos grupos que dicen que es una energía, ¿no? Por ahí dicen unos, es la energía de Dios, y esa palabra es como imprecisa. En algún punto sí, energei, en griego quiere decir energía, pero no es la única palabra. Hay muchas palabras que hablan del Espíritu Santo y vamos a hablar mucho del Espíritu como una promesa del Padre y de Jesús, porque dice la palabra del Señor que el Padre dio la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir para estar con la iglesia, pero también Jesús dice, yo les doy la promesa de que va a venir el Espíritu Santo. Entonces es una promesa del Padre y del Hijo. Dice ahí en el versículo 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces aquí tenemos una descripción de quién es el Espíritu Santo como una promesa, ¿no? Recordamos que Lucas, como médico griego preparado, muy culto, tenía un orden. Era muy ordenado para escribir e investigar, ¿no? Tanto en el Evangelio como en Hechos dice, investigué las cosas que pasaron, aunque en Hechos es parte. Como fue parte del equipo que trabajó con el apóstol Pablo, a veces dice, y salimos, y venimos, y fuimos, quiere decir que Lucas estaba allí. Cuando dice Pablo salió y se fueron, es que él no estuvo allí, porque no estuvo en todo el libro, estuvo en parte del libro, pero no en todo el ministerio, ¿no? Ahora, esta promesa del Espíritu Santo es muy importante, porque dice versículo 1-2, después de dar Jesús mandamientos por el Espíritu Santo. O sea, Jesús no actuó solo, sino que hasta los mandamientos que les dio, al final, allá en Mateo 28, Marcos 16, cuando se va al cielo Jesús, dice, dio mandamientos por el Espíritu Santo. O sea, es importantísima la unidad que tiene Jesús con el Espíritu Santo. No fue nada más el Espíritu Santo, no fue nada más Jesús. Dice, Jesús les dio mandamientos por el Espíritu Santo. O sea, recordamos que Jesús se despojó de sus derechos como Dios. ¿Se acuerdan de la palabra kenosis? Quiere decir que se despojó a sí mismo. O sea, Jesús no dejó de ser Dios, pero sí dejó sus atributos para ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces hay una unidad muy especial entre Jesús y el Espíritu Santo. Y dice, les dio la promesa del Padre y también la promesa de Jesús. Ahora, dice que se presentó con muchas, 1-3, pruebas indubitables. Indubitable quiere decir sin duda, ¿no? La palabra dubitar es dudar, quiere decir que no se podía dudar de que resucitó. Porque ¿cuántos días estuvo Jesús aquí resucitado? 40, ¿ya? 40 días y después se fue, y 10 días después vino el Espíritu Santo. Por eso son 50 días o Pentecostés. Entonces es muy importante, esos 40 días no fue nada más con Pedro, no fue nada más con algunos de los 12, se presentó a muchas personas y se presentó vivo con pruebas indubitables de su resurrección y estuvo haciendo labores importantes, hasta que en el día 40 se fue al cielo.
como decíamos, ¿no? Pentecostés quiere decir 50 días, y era la fiesta de las primicias, cuando empezaban a cortar en el campo y a los 50 días cortaban todo. Eso era Pentecostés para los judíos. Y nada menos Jesús murió un día antes de empezar Pentecostés, un día antes de los 50. Y Jesús, cuando se fue en el día 40, a los 10 días vino el Espíritu Santo. Entonces, así, una precisión de Dios en las cosas, de cómo Jesús tenía que venir en ese momento, ¿no? Ahora, dice 1:4, la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Entonces, ahí vemos que Jesús no nada más es promesa de Él, sino dice promesa del Padre. Por eso decimos, la promesa es del Padre y es de Jesús. Recordamos las tres personas muy bien distinguidas, muy bien definidas ahí en el texto, ¿no? Y entonces es una promesa del Padre, pero fue también dicha por Jesús. Por eso es que dice, es promesa del Padre y es promesa mía también, ¿no? Ahora, ese versículo 5, que iba a ser bautizada la iglesia con el Espíritu Santo. Este tema es muy importante porque hay unas dudas en algunos grupos de iglesias si el Espíritu Santo bautiza a la iglesia o no. Piensan que nada más fue en aquel tiempo, ¿no? Pero nosotros vemos los verbos y los tiempos y son tiempo presente perfecto. O sea, la obra que hizo el Espíritu Santo hace 2000 años es la misma que hace nosotros hoy. Y la ha hecho en la historia de la iglesia. Es el mismo Espíritu, bautiza a la iglesia, hablan en lenguas y veremos ahorita, ¿no? Esos dones que vienen para la iglesia que son, pues, de veras increíbles, ¿no? Y ese bautismo es para nosotros también. Ahora dice también, versículo 2:23, que exaltado a la diestra del Padre, Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. O sea, es la tercera vez en 5 versículos que dice que es la promesa. Promesa del Padre y promesa de Jesús. Ahora, aquí empieza a hablar entonces el apóstol Pedro en el 2:23, porque recuerden que cuando vino el Espíritu Santo no sabían qué había pasado. Muchos de los que estaban ahí que no eran judíos o que no conocían la palabra, se les hizo muy raro. De hecho, nadie esperaba que hablaran en lenguas, ¿no? Esperaban una reunión ahí, una cosa así, pero cuando hablaron en lengua, 120 personas se quedaron muy sorprendidos. Y es ahí cuando Pedro se convierte en un gran predicador. Por eso decimos, el Espíritu Santo nos transforma. De ser Pedro un hombre débil o un hombre muy impulsivo, ahora es un gran predicador. Nada menos, en Hechos tiene unas predicaciones increíbles Pedro, ¿no? Presenta a Jesús, es valiente, ya no tiene miedo a morir, porque recuerdan que tuvo miedo ahí en Juan 21 y le negó a Jesús. Ya no, ahora es un hombre cambiado, tiene la confianza de Dios y tiene el carácter para predicar las cosas de Dios. Dice que Jesús fue exaltado a la diestra del Padre porque habla de una igualdad. Para nosotros no es muy común esa frase porque no tenemos mucho, ¿no? Hace mucho que no hay reyes en México, pero donde hay reinos en el mundo, que hay varios reinos en el mundo, nadie se puede sentar junto a un rey. Es una regla, ¿no? O sea, nada más los de muy cercanos a él o su familia, una cosa así, pero sentarse junto a un rey es así como imposible para muchos, ¿no? Y por eso ahí dice, y exaltado a la diestra del Padre, entonces Jesús es igual que el rey, es igual que el Padre. Entonces es muy importante esa frase, ¿no? Porque decimos, no es nuestra cultura, pero en ese momento sí decían estar junto al Padre, y habla también de la igualdad entre el Padre y el Hijo. Y siempre decimos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son siempre iguales. Vamos a hablar después de la promesa, la descripción de su venida. Hay una descripción muy clara de la venida del Espíritu Santo. Tenemos ahí como un contexto gramatical, dice 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y hablamos de llenura, ¿no? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto es una oportunidad. Y hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, el origen de ellos. ¿Cómo les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos y aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Decimos que es un milagro único, ¿no? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, ese es un menosprecio. Entonces, aquí decimos, contexto gramatical,
A veces ponemos a hacer el estudio contexto temático, contexto histórico y contexto gramatical. El contexto temático es el tema en toda la Biblia, como cuando hicimos el estudio teológico, ¿no? Hace unas semanas. Pero también el contexto gramatical es ver las palabras, qué palabras importantes hay ahí, y por eso aquí queremos ver algunas palabras importantes. Ya el contexto histórico, que es lo que pasaba alrededor, en este momento lo veremos un poquito más adelante. Pero en este contexto dice, entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, otra vez, importantísima la fecha, porque para los judíos que tenían una cultura muy agrícola, era importante qué fecha empezaba el Pentecostés. De hecho, hay algunas iglesias evangélicas que tienen muy marcado, ¿no? Cuando empieza el Pentecostés y ese tipo de, pues, prácticas, ¿no? De la cultura judía mucho, pero en ese momento era importantísimo porque no fue una casualidad. No fue algo así como que a Dios se le ocurrió que pasaran, sino que tenía muy marcado. Ya Jesús había muerto un día antes de que pasara el Pentecostés, un día antes de los 50 días de la agricultura judía. Y en el día 40 Jesús se fue al cielo, pero 10 días después vino el Espíritu Santo. Ahora, aquí habla entonces, hermanos, un poquito del carácter de la iglesia. ¿Cuántos somos desesperados? O algunos desesperados, gracias a Dios, ¿verdad? Decimos allí, entonces, se tuvieron que quedar 10 días y estaban orando. Nada más que cuando Jesús se fue eran como 500, dice por ahí Marcos y Mateo, ¿no? O sea, era un buen grupo. 10 días después quedaban 120. ¿Será que sigue sucediendo? Que muchos como que no permanecen, no quieren estar, no se esfuerzan, no tienen paciencia. Pues no los criticamos, pero había que estar ahí, ¿no? Porque Jesús les dijo, quédense aquí hasta que reciban la promesa de Dios. No les dijo de las lenguas, no les dijo que iban a estar nada más 120, y decimos, bueno, no les dijo todo, pero tenían que quedarse ahí. Por eso es muy importante ser pacientes en las cosas de Dios, ¿no? Que no nos gane la impaciencia. Y entonces cuando dice que estaban juntos, recordamos que cuando Jesús iba a ser crucificado, le prestaron un aposento, o sea, un lugar alto. Recuerden, no había muchas construcciones así muy buenas, y había un lugar alto. Para 120 era un lugar grande en ese momento, ¿no? Y en ese lugar prestado, Jesús hizo la última cena, y en ese lugar prestado vino el Espíritu Santo sobre 120. Entonces, aunque eran poquitos, ahí fue el plan perfecto de Dios, y esos 120 tuvieron esa experiencia. Cuando hablaron en lenguas, el milagro único pusimos ahí porque no se repite que hablemos en lenguas para que alguien entienda el mensaje. Porque ahí dice, ¿no? Hablaron en lenguas y los que estaban ahí, de unas 17 naciones, entendían el mensaje. O sea, estaban hablando en los idiomas de esas personas. No estudiaron, por eso dice, no son galileos, porque los galileos eran un lugar muy pobre, de pescadores, no había gente muy culta allí. Por eso dice, son galileos, o sea, ¿de dónde saben hablar estos idiomas? Y no sabían, era por la obra del Espíritu Santo. Ahora, ya no pasa el día de hoy. Cuando hablamos en lenguas, a veces no sabemos ni qué lengua es, o tampoco se tiene que interpretar para que todos los que están ahí de otras naciones lo entiendan, ¿no? Generalmente, como aquí hablamos en castellano, más o menos, sería como en castellano, ¿no? El mensaje en lenguas, pero en aquel momento sí fue en muchas naciones ese mensaje, ¿no? Ahora, cuando dice que fueron llenos, hay un evento único que vinieron como un estruendo y unas lenguas de fuego sobre ellos. Esta imagen es muy común, porque hasta a los chiquitos les enseñamos, ¿no? Cuando damos escuela dominical y eso, y hay ahí los dibujitos de las personas con las lenguas allá arriba. Esa lengua era así como representar que hablar en lenguas venía de Dios. Es como que Dios reforzó el hecho. No nada más hablaron en lenguas, sino que había una lengua de fuego sobre cada uno de los 120. También eso no se repite. Aunque algunas iglesias luego tienen testimonios muy raros, ¿no? De cosas que ven así, fuegos y cosas. Respetamos eso, pero no hay ya la idea de que cuando alguien habla en lenguas va a tener una lengua ahí arriba de fuego, como moviéndose, ¿no? No sé si alguien quiere una cosa así, ¿no? Que luego ya ve que queremos cosas bien raras. No es eso. Pero en ese momento sí representaba la lengua porque ellos hablaban en otro idioma que no conocían. Y también dice ahí que estaban judíos prosélitos. Por eso decimos lo gramatical es esto. ¿Qué es un prosélito? ¿Alguien recuerda un prosélito? Sí. O sea, dice judíos y prosélitos. Prosélito quiere decir convertido. Eso quiere decir, no habían nacido judíos, sino que se hicieron judíos después. Algún judío les habló de Dios, se circuncidaron, iban a las sinagogas y al templo, pero no habían nacido judíos. Entonces, siempre en Hechos, cuando aparece la palabra prosélito, de hecho hasta en nuestros días, ¿no? Si yo le evangelizo a alguien y se convierte, decimos tengo un prosélito. O sea, alguien que me está siguiendo el mensaje, alguien que se convirtió. Da igual, hoy día, ¿no? Dicen, tú estás haciendo proselitismo.
¿Recuerdan la palabra? O sea, como que quieres que te sigan a ti. Bueno, está bien aquí usada la palabra, aunque en política a lo mejor no, pero aquí sí. Eran personas que no habían nacido como judíos, pero estaban pues convencidos de hacerse como judíos. Ahora, algo muy importante también aquí, dice que estaban maravillados y atentos. ¿Para qué fue el Pentecostés y las lenguas? Para captar la atención de las naciones. Porque no era nada más para la iglesia, ¿no? A veces somos un poquito egoístas nosotros y decimos, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero una bendición, para mí, para que me fortalezca. Eso no está mal en sí, pero no era nada más para ellos, sino que tenían que predicarle a personas de 17 naciones, que ahorita veremos la descripción, o sea, no era para ellos nada más. Y cuando hablaron en lenguas y hubo un ruido tan fuerte, dice, hubo un estruendo allí muy fuerte y la gente pues, se quedó sorprendida, ¿qué pasó aquí en ese lugar? Y tuvieron que bajar los 120 y empezaron hablando en lenguas, dice, las maravillas de Dios. O sea, estaban ahí dando ese mensaje. Y como dice el versículo 9, partos, medos, elamitas, Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, dice el 10, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, romanos y judíos y prosélitos también. Cretenses y árabes, es muchas naciones, ¿no? Entonces, ahorita veremos las naciones, qué naciones eran, pero es muy importante que veamos ahí entonces esta descripción de la llenura, que fue única para que la iglesia supiera muy bien lo que había pasado. Fueron llenos del Espíritu, estaban seguros de la experiencia y era para evangelizar a las naciones allí. No fue casual que también en Pentecostés, otra cosa en el plan de Dios perfecto, venían muchos prosélitos y muchos judíos a Jerusalén por el Pentecostés. ¿Recuerdan que era la fiesta de primicias y Pentecostés y la fiesta de tabernáculos? 3 fiestas anuales que el judío tenía que ir a Jerusalén. No era como nosotros que nada más venimos a Coacalco, ¿no? Ellos tenían que ir hasta Jerusalén. Donde vivieran tenían que ir a Jerusalén. Y ahí estaban esos judíos. ¿Para qué? Para que les fuera predicado el evangelio. Porque no eran cristianos, eran judíos. Entonces era el plan de Dios perfecto, ¿no? De muchas naciones. Y de las naciones que venían, escucharon el mensaje de una manera muy especial, porque les dice, hablaban las maravillas de Dios. O sea, no era cualquier mensaje, las maravillas de Dios. ¿Será que Dios tiene maravillas, hermano? Yo creo que sí. Nosotros también podemos hablar las maravillas de Dios, ¿no? No las maravillas nuestras, las maravillas de Dios. Dios hace cosas maravillosas. Cuando estaban atónitos y perplejos, quiere decir que estaban totalmente desconcertados. Porque si usted tiene un idioma y alguien habla su idioma, usted lo entiende. Pero que sin estudiar nuestro idioma, de 17 naciones hablen las maravillas de Dios, unos galileos ahí pues ignorantes, eso fue lo sorprendente. Por eso dice que estaban como muy atónitos y perplejos. Perplejo es muy sorprendido, ¿no? O sea, estaban totalmente confundidos. Oyeron el ruido, no vieron las lenguas ni lo que empezó ahí con los 120, pero vieron que salieron y que les hablaban maravillas en sus idiomas. Entonces dicen, ¿cómo está pasando esto? O sea, no aprendieron el idioma, son personas muy pobres, no tienen mucha cultura. ¿De dónde hablan idiomas? Ahora, no quedaron los idiomas ahí. Fue la única vez que hablaron ese idioma, ya después se les quedó olvidaron, ¿no? Entonces, ¿ya hablaban árabe y aprendieron árabe? No, nada más fue en ese momento para predicar. Así es las cosas de Dios, ¿no? Sorprendentes. Pero la gente está muy, muy confundida con lo que estaba pasando ahí. Vamos. Decíamos, versículo 13, cuando decían, están llenos de mosto, se estaban burlando. Habrá gente que se burla, hermano, todavía de las cosas de Dios. O sea, hay quienes sí están interesados, como dice aquí, atónitos y perplejos. Pero estos se burlaban. Recuerden que el mosto es un vino de muy baja gradación. Casi no tiene nada de alcohol. Eso es el mosto, cuando apenas se está haciendo el vino. Que ahí hay una discusión, ¿no? Los que dicen que el vino están a favor. Yo estoy totalmente en contra. Tengo algunas bases ahí, pero dice ahí, el mosto no emborracha. Es como decir, estos se emborracharon con jugo. O sea, no era, dijeron, están borrachos de veras, sino algo pasó muy raro y se burlaban, así como pasa en la iglesia, ¿no? Luego se burlan de nosotros. ¿A cuántos nos han dicho que estamos locos? Ay, tú eres de los locos evangélicos, ahí, quién sabe qué cosas hacen bien raras. Nos han dicho cada cosa, hermano, que ahorita no tenemos tiempo ni ganas. Pero nos han dicho cosas muy raras. No hacemos cosas raras, somos muy normales, o lo más que podemos, pero las bendiciones que vienen son de parte de Dios. El contexto histórico, vamos a verlo ahora, que es la segunda parte. Y tenemos ahí, dice que es notable que en Pentecostés estaban ciudadanos de 3 continentes, Asia, África y Europa. El plan de Dios es hacer llegar su palabra a muchas naciones. Número 1, Partia, entre el año 40 y 37 a.C., los partos invadieron Asia Menor y Siria y saquearon la ciudad de Jerusalén. El imperio, que duró más de 5 siglos, se dividió por su corrupción. Media, el imperio medo-persa, en el año 536 a.C., inició su reinado como Ciro. Por un edicto ordenó que los judíos cautivos en Babilonia volvieran a Jerusalén.
Elam, este país también llamado Persia, en una época por la capital llamada Susa, más tarde se unió a Media para derrocar al imperio babilónico. Asia, en el Nuevo Testamento, este término se refiere a todo el continente, ni describe la parte llamada Asia Menor, sino la parte occidental del territorio, y Éfeso era su capital, aunque formaba parte del imperio romano, era gobernada por un procónsul. Roma, la capital del imperio, llegó a conocerse por su ambición y gobernantes con una gran promiscuidad. Egipto, en el tiempo del Nuevo Testamento, ya no era una potencia militar, pero era un centro cultural y religioso. Sirene es una antigua ciudad que hoy llamada Libia, en el norte de África. Ahora, esto es muy importante porque decimos, son de 3 continentes. Nosotros igual, como no estamos en Jerusalén, no reconocemos la cercanía, porque está en Asia, ¿no? Jerusalén está en Asia, pero está muy cerca de Egipto, que ya es África, y está muy cerca de Chipre, que ya es Europa. O sea, tiene una ubicación estratégica para que de muchas naciones conozcan el Evangelio. También ahí decimos, no porque son judíos, ¿no? Porque igual los judíos muy soberbios piensan que son importantes. Igual que algunos cristianos son un poquito presumidos, ¿no? Se sienten muy importantes y no. El importante es Jesús entre nosotros, no nosotros. Y ellos no eran importantes en sí, sino en el lugar donde Dios los puso, se podía predicar el Evangelio bien rápido a 3 continentes. O sea, no estaban allá nada más muy en Asia, o muy en Europa, o muy en África. Estaban en un punto muy cercano a 3 continentes. Hasta el día de hoy, ¿no? Por eso hay guerras. Por eso todos quieren estar ahí porque tienen una ubicación estratégica. Pero dice ahí, bueno, los de Partia eran personas que invadieron Asia Menor y Siria. Ay, perdón. Gracias. Entonces, decimos ahí que Partia había sido un imperio muy importante, pero en ese momento ya no. Sin embargo, los partos seguían siendo personas pues que se sentían así como importantes, ¿no? Saquearon Jerusalén. O sea, estas personas habían robado Jerusalén. No eran amigos. ¿Qué tal que el Evangelio nos hace cercanos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay saqueos, porque hay violencia, hay situaciones muy difíciles, y estos que saquearon Jerusalén, algunos de ellos de Partia estaban ahí ese día del Pentecostés. O sea, Dios reconcilia a las naciones, aunque hubo un saqueo, hubo una guerra, Dios les reconcilia, ¿no? Media recordamos perfectamente, ¿no? El imperio medo-persa. 536 a.C., un emperador llamado Ciro decretó que regresaran a Jerusalén. Fue interesante, ¿no? Porque dice ahí en una parte de profetas, Ciro es mi siervo. Nada más que esto se dijo 150 años antes de que naciera Ciro. Entonces Ciro se quedó muy sorprendido, ¿no? Cuando le dijeron, mira, Dios habla de ti. Aquí dice, Ciro, mi siervo, dejará regresar a Jerusalén. Ahora, Dios actuó en este emperador llamado Ciro, pero también Ciro tenía la estrategia de que se regresaran a sus naciones. El que se los llevó a sus naciones fue Nabucodonosor. Los concentró en Babilonia, y los persas no, los regresaban a sus países y los gobernaban, pero ya no querían que estuvieran ahí concentrados en su capital. Entonces sí fue una política de él, no era nada más de Dios, era una política, pero sí los dejó regresar, porque otros no los dejaron regresar. ¿Se acuerda que Daniel quería regresar? Daniel decía, Señor, ¿cuándo vas a dejar que regresemos a Jerusalén? Para nosotros también no es así como muy notable, pero para ellos el cautiverio fue muy importante, porque no estaban en su nación y estaban en un lugar allá esclavizados. Entonces regresar, incluso algunos salmos, ¿no?, que dicen, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, habla de que regresaran a su ciudad. Y bueno, dice la palabra que exactamente en el tiempo de Dios regresaron. Como unos 50,000 judíos allá con Zorobabel, que es uno de los descendientes del linaje de David, y llegaron a Jerusalén. Y luego tenemos ahí a Esdras y Nehemías, ¿no? Esdras con lo espiritual y Nehemías con el muro. Y les reconstruyeron la ciudad para que viniera el Mesías. Otra vez, no es por ellos que son judíos, es por el plan perfecto de Dios. Les permitió regresar para que llegara Jesús. Imagínense que Jesús no podía llegar porque no había judíos en Jerusalén, habían sido llevados cautivos, ¿no? Entonces, en el tiempo perfecto de Dios, regresaron 400 años antes de que Jesús naciera para que hubiera la salvación que todos tenemos ahí nosotros, ¿no? Elam también fue Persia en una época, la capital fue Susa, y se unió para derrocar a los de Babilonia. O sea, la historia y la Biblia están muy relacionadas siempre, ¿no? Como decimos, no es un libro de historia, pero tiene mucho que ver con la historia. Porque no es así como religiones que inventan libros muy raros, ciudades que no existieron, personas que no existieron. No, aquí está muy histórico. Tan histórico que viene Dios y las personas que estaban ahí de esas naciones estaban en ese punto, ¿no? En Asia no nada más es Asia, es básicamente Éfeso. La parte occidental, lo que hoy es Turquía, ahí está Éfeso. Y tenían un procónsul, y era importantísima Asia. Porque muchos dicen, es que dice que estaban en Asia, sí, pero ¿qué Asia?
Nosotros, Asia es muy grande, ¿no? De hecho, Asia es el más grande continente y no eran todos los asiáticos, era la parte muy occidental del continente, casi la orilla junto al mar. Esto es lo que dice Asia, y la capital de Éfeso. Recuerda que Pablo estuvo en Éfeso y algunos apóstoles, Juan estuvo en Éfeso, de hecho Juan murió en Éfeso. Entonces era un lugar muy importante, pero en ese punto las personas de Éfeso estaban sorprendidas y decían, bueno, están hablando las maravillas de Dios. Roma, imagínense, la capital del imperio, había personas ahí y cuando regresaban a la capital predicaban el evangelio. Por eso dice Pablo, yo no fundé la iglesia de Roma, la iglesia se fundó sola. ¿Cómo se fundó sola? Con esos romanos que regresaban a su ciudad y evangelizaron. Y es bonito, ¿no? Que decimos, no todo lo hacemos nosotros, o como decimos algunos, todo yo. No es todo yo, es todo Dios, ¿no? Todo Dios. Y había romanos por eso, por Pentecostés. Y era importante que los de la capital oyeran del evangelio. Egipto es muy importante, porque usted ha leído cuando dice la palabra, de Egipto llamé a mi hijo. Para nosotros no tiene valor Egipto como potencia. Recordamos que hay mucha historia, tiene museos impresionantes, momias que caen por todos lados, se ve horrible eso, ¿no? Pero históricamente era una potencia. Cuando estuvo Moisés era un imperio muy grande, tanto que gobernaba norte de África y parte de lo que es Asia, ¿no? Y era importantísimo Egipto. Por eso cuando dice la palabra, de Egipto llamé a mi hijo, recuerdan que José y María con Jesús chiquito se fueron a Egipto y Jesús regresó para cumplir una profecía. Nosotros al revés, no tiene mucho valor, pero en ese momento era como llevar a su hijo a la potencia mundial y luego de esa potencia regresarlo a su nación. O sea, es algo importantísimo para la obra de Dios. De los judíos, ¿qué pasó? Los judíos desde Jacob, ¿no? Que estaban allá en Egipto, hasta Jesús, que también fue a Egipto y regresó. Pero hoy día Egipto, igual para nosotros, no tiene un valor como potencia. Es muy chiquito económicamente, nada más que tiene turismo, ¿no? Pero en ese momento Egipto todavía era importante. Por eso dice los de Egipto y es la parte norte de África. Y ahí empiezan ellos a evangelizar y hubo evangelio en partes de África, ¿sabe? Al principio de la iglesia del año 30 al año 100 hubo unas 10, 15 naciones al norte de África cristianas, que incluso hoy día ya no hay, son musulmanas, ¿no? Pero en su momento, en el norte de África había muchos cristianos. Por eso usted recuerda a Hipona, ¿no? Agustín de Hipona, Hipona es muy al norte de África. Entonces hay otros lugares ahí que hoy día ya no hay evangelio, pero en su momento hubo evangelio. Entonces que hubiera africanos ahí en esta ciudad, en este Pentecostés era importante para que llevaran el evangelio. Luego ese Cirene es Libia, igual norte de África, ¿no? Y eran ciudades importantes en ese momento. Libia era importante. Recuerda que hay un tal de Simón de Cirene que ayuda a Jesús con la cruz. Era esta ciudad, norte de África, y ahí era importante políticamente y hasta económicamente. Y también hubo ahí algún cristiano en ese momento. Por eso decimos, aunque hoy son musulmanes, ya no hay mucho evangelio, casi nada de evangelio. Norte de África, en el primer siglo sí, gracias al Pentecostés. Hubo gente que les predicó el evangelio. Vamos a hablar ahora de el uso del término llenura. Uso del término llenura porque habla varias veces de esto, ¿no? Dice 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, esto es la predicación. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Ese es el ministerio de los diáconos, ¿no? Y el 13:52 dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Este término nos parece importante, hermanos, porque hay una gran división en la iglesia. Las iglesias históricas que no creen mucho en el Espíritu Santo piensan que la llenura nada más es que la gente sirve a Dios. Y eso en parte es correcto, ¿no? O sea, no hablan lenguas. O sea, usted sabe eso, ¿no? De hecho, hay algunas iglesias que han pensado que las lenguas son satánicas. No sé si a usted le pasó, pero los que tenemos más de 40 años en el Evangelio, algunos dicen, ay, eres Pentecostés, tú no eres cristiano, tus lenguas son diabólicas. Ay, caray, ¿cómo diabólicas? No sé, a lo mejor no les gusta, pero ¿cómo diabólicas, no? De hecho, en alguna ocasión a un hermano sí le dijeron, que una hermana pastora aquí por la iglesia de Zaragoza, dijo, esta hermana tiene pacto con el diablo. No, ¿cómo? O sea, hay un gran desconocimiento, ¿no? Pero también tenemos en la otra parte los pentecostales y los hermanos carismáticos que hablan mucho del Espíritu Santo y siempre todo es como una llenura con lenguas. Entonces son como dos extremos, ¿no? Porque unos dicen ya no hay lenguas y los otros para todo lleno es con lenguas. ¿Cuál es aquí el equilibrio? Hechos. Porque en las 5 ocasiones que dice Hechos que fueron llenos del Espíritu, en 4 ocasiones fueron llenos y hablaron en lenguas. Y una ocasión no. Y es la ocasión en que Pablo fue bautizado con el Espíritu Santo. Ahí Hechos 9. Y dice, y Pablo fue lleno del Espíritu y comenzó a predicar.
pero no dice que habló en lenguas. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Decimos, entonces hay gente que es llena, aunque no habla en lenguas, pero si en el plan perfecto de Dios hablan lenguas, qué bueno. Y si no, hay hermanos que no hablan en lenguas, pero son llenos también de Dios. Hechos 19 tenemos un caso muy interesante, Apolos. Dice que era un judío, pues muy elocuente, ¿no? Un gran predicador, pero él no tenía mucho la idea de que las iglesias hablaran en lenguas. Y cuando predicó en Éfeso, les habló de Cristo. Y dice incluso que Priscila y Aquila lo corrigieron, ¿se acuerdan? Porque él era muy elocuente, era así un gran orador, pero no hablaba nada del Espíritu Santo. Y entonces ellos le corrigieron un poco en las cosas de Dios a Apolos. Pero aun cuando se fregó de Éfeso predicando a Apolos, nadie habló en lenguas. Hasta Hechos 19, cuando llegó el apóstol Pablo, que él siempre hablaba mucho de las lenguas. Y cuando dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y le dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Así dicen Hechos, así dice. Entonces Pablo oró por ellos y hablaron en lenguas. Eran como 12 hombres. Entonces ahí tenemos un equilibrio. Las lenguas están perfectamente apoyadas en la palabra. Pero también hay gente que es llena del Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Porque entonces decimos los hermanos que no son pentecostales o carismáticos, ¿qué pasa con ellos, no? No hablan en lenguas, pero son llenos o no son llenos. Los dos grandes evangelistas del siglo pasado, ¿no? Y de este siglo, Billy Graham y Emmanuel Palau, ¿qué eran? Bautistas. Eran bautistas. Entonces, hablar en lenguas, nunca hablaban en lenguas. ¿Pero cómo predicaron? Entonces, ¿se puede o no se puede ser lleno sin lenguas? Sí se puede. Decimos, entonces ese es el equilibrio. Aunque muchos siempre alegan que haya lenguas y otros nunca quieren lenguas, decimos, hay las dos opciones. Aunque 4 de 5 hablan una fuerte inclinación a las lenguas, hay una parte de la Biblia donde la gente era llena sin hablar en lenguas. Y entonces decimos, los hermanos que no hablan en lenguas, ¿son llenos o no son llenos? Pues sí, son llenos de gozo, de bendición y de servicio, pero no hablan en lenguas. Entonces decimos, si alguien no habla en lenguas, qué bien. Y si alguien no habla en lenguas, no tiene por qué sentirse menos que otro, ¿no? Porque incluso en grupos pentecostales, la gente que no habla en lenguas se frustra. Nosotros hace como 40 años vamos a algunas veladas de oración con los jóvenes, ¿no? Por eso dije, más de 40 años. Y era toda la noche para que recibieran el Espíritu Santo. Y algunas personas que no recibían salían bien frustradas. Una vez vimos una joven que salió llorando. Dice, ¿por qué Dios no me bautiza? Y orando todos ahí. ¿Por qué? No sé por qué. Porque unos y otros que ni lo pedían, hablaban en lenguas. Entonces dice uno, ¿qué pasa con eso, no? No me hace más ni me hace menos. Pero si oramos y lo tenemos, qué bueno. De hecho, nosotros, mi esposa y yo, fuimos llenos hace muchos años, en diferentes ocasiones, y estamos muy de acuerdo con eso. Pero no insistimos tanto, porque igual pensamos que Dios tiene un plan para la gente y los puede llenar sin que tengan que hablar en lenguas. Porque igual hay quienes hablan en lenguas y tienen hasta lengua larga también, algunos, ¿no? Por ahí. Son don de lengua larga. Y ay, Dios mío, ¿cómo? O sea, sí, hay muchas lenguas, pero un testimonio bien feo, hermano. Y no, créanme, ya tenemos décadas en esto y decimos, bueno, no es que estén mal las lenguas, pero hay quienes nada más se interesan tanto en eso y tienen un testimonio bien feo. No se interesan en las cosas de Dios, no tienen amor por los demás, no van por doctrina, pero hablan en lenguas. Dicen, no, bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? Es un desequilibrio. Pero sí necesitamos decir las dos cosas. Y ahorita que hagamos la clase seguramente va a ser aquí un debate a muerte. Pero ni modo, nos aguantamos. Ahora, vamos a hablar del Espíritu Santo como su autoridad. Decíamos ahí la parte de autoridad del Espíritu Santo. ¿Cómo es autoridad? Hechos 5, 1 al 11, todos saben. Ananías y Zafira. Dice, un cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Y sabiéndolo también su mujer, trayéndoselo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Esto es mentira y pretensión, ¿no? Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el peso de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué puso esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Así que al oír a Ananías esas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto de la heredad? Y él dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de que han sepultado a tu marido y te sepultarán también a ti. Eso es un castigo, por supuesto, ¿no? Al instante ya cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y todos los que lo oyeron estas cosas. El mal testimonio de un matrimonio, Ananías y Zafira. Fieles hasta la muerte, ¿ya? Mentirosos. Porque dicen, no, bueno, qué bueno que estamos unidos, ¿no? Se supone que el matrimonio tenemos que estar unidos. De hecho, es el gran reto que tenemos. Pero hay que ver en qué estamos unidos
y en qué no estamos unidos. O sea, jamás un hombre cristiano o una mujer cristiana tiene que apoyar a su cónyuge en una mentira o en una cosa que esté mal delante de Dios, porque sí hay gente, aunque van a la iglesia o no son convertidos o no sé qué pasa en sus corazones, pero hay matrimonios así, con cosas muy feas, ¿no? ¿Qué pasa con este punto? Tenemos una pretensión, porque dice ahí un principio de la administración. La iglesia creció tanto como 100,000 miembros, más o menos, dicen los historiadores, no sé qué. La iglesia de Jerusalén, pues no era chiquita, aunque no estaban en un templo como nosotros tenemos templos, pero estaban en casas y en lugares que usaban como templos ahí, en reuniones públicas, junto al templo de Jerusalén. Pero entonces eran tantos que ya no tenían para darles de comer a todos. Ahora, el problema de la iglesia es que no oímos exactamente lo que el Señor dice, porque el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, cuando venga la promesa de Dios, entonces sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta o sea, es en tu ciudad o en tu estado después, en un estado que esté inmediato y después hasta lo más lejos que te quede de tu casa o de donde tú vives. Ese es el plan, pero no lo hicieron. Se quedaron en Jerusalén. Imagínense, predicando Pedro en la mañana, Juan en la tarde, ¿no? Jacobo murió muy pronto, pero predicadores extraordinarios y milagros. Estaban encantados, pero no era el plan de Dios. A veces decimos, no es el plan de Dios, cosas que nos agradan a nosotros, pero eso trae ciertos problemas, ¿no? Porque entonces, como no había suficiente para todos, por eso dicen algunos que la iglesia es comunista. La iglesia no es comunista, no tiene nada que ver. Sí tenían en común todas las cosas, eran generosos, pero entonces algunos tenían propiedades y las vendían. Y viene algo de administración, la reían a los pies de los apóstoles, o sea, no una persona, eran 12 personas, y estas 12 personas reciben el dinero y daban para que se satisfaciera la necesidad de todos económicamente. Pero algunos de ellos, como en este caso en esta fila, venden una propiedad y quieren entregar menos. O sea, el pecado es la hipocresía. Porque una cosa es vender mi propiedad y no doy nada, lo cual se puede, ¿no? Porque Pedro le dijo, vendida no estaba en tu poder. O sea, si ya tenías el dinero, pues te lo hubieras quedado. Dice, y ahora que vas a entregar, ¿por qué estás diciendo que entregas todo? ¿Cuánta gente habrá, hermano, que le gusta aparentar que es como los demás? Yo soy como el hermano fulano. Como el hermano vendió su propiedad y dio todo aquí a los apóstoles, yo también. Pero no es cierto. Dice que sustrajeron una parte de esa propiedad. Ahora, las cosas tienen precios, ¿no? O sea, creemos en Dios, pero no estamos ingenuos. Como dicen ahí, no nos chupamos el dedo, ¿no? O sea, no era todo el dinero. Y sin embargo, 2 personas murieron ahí, Ananías y Zafira. ¿Será importante entonces ante Dios la honestidad? ¿Será importante, voy a dar las cosas como debe de ser? Si está pasando así, bueno, vení mi propiedad, y aquí está. De hecho, más adelante viene Bernabé. Dice que también vende una propiedad y la entrega a los apóstoles. Y luego Bernabé es el gran misionero con el apóstol Pablo. O sea, se puede ser alguien con un dinero económico bueno y sin embargo que no estorbe nuestro carácter, como Bernabé. Pero Ananías y Zafira querían aparentar cosas que no eran. Y eso pasa mucho en la iglesia, man. Lamentablemente los hombres somos muy miopes, ¿no? Y no sabemos quién es así de hipócrita, pero hay gente así que va a la iglesia y parece que está y no está. O que parece que da y no da, ¿no? Decimos, ¿qué pasa con ellos? Entonces, cuando nosotros vemos las cosas, se necesita entonces una disciplina. Pero dice aquí, le están mintiendo al Espíritu Santo. Pero no dijo, le mienten al Padre o le mienten a Jesús, que está bien. ¿A quién le mintieron? Al Espíritu Santo. Porque está sobre la iglesia y dirige a la iglesia. De hecho, es el director de la iglesia, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos con qué director estamos. Estamos con el director de la iglesia, ¿no? Y como director de la iglesia, él sabe qué hace y cómo nos tiene que seguir. Ahora, luego dice en el 7:51, habla de Esteban. Dice, y duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo y vuestros padres con ustedes también. Ahora, dice en el 13:2, ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Saulo y Bernabé para la obra a la que lo he llamado. Y luego viene la visión del varón macedonio. Hechos 16, 16 al 10, dice que Pablo quería hablar con puros asiáticos, ¿se acuerdan? Como nosotros somos muy nacionalistas, decimos, como México no hay dos. Ok, pero no nada más es México. Hay muchas naciones y otras culturas que tienen que recibir el Evangelio. Aquí tenemos al Espíritu Santo como persona, como autoridad. En el caso de Ananías y Zafira es una disciplina. ¿Quién les quitó la vida? ¿No fue Pedro? Fue el Espíritu Santo. O sea, ¿puede alguien morir por un pecado? Sí. No se repitió eso, ¿eh? Lamentablemente no tenemos, afortunadamente, ningún caso de alguien más que haya mentido y que haya muerto. No sabemos en el plan de Dios. Por eso aprendemos a ser honestos, ¿no? Con lo que damos y lo que somos. Pero si alguien miente, le está mintiendo al Espíritu Santo. Y a la larga se da cuenta la gente, ¿no? Cuando alguien no es genuino, cuando alguien está robando incluso a Dios, puede pasar. Y dice aquí en este caso, bueno, sucedió contigo. Y luego viene también otra labor del Espíritu Santo, dice que estaba lleno con Esteban.
Esteban es el protomártir, ¿no? El primer gran mártir de la iglesia, porque era de los 7. Cuando hayan hecho 7, dice que eligieron 7 griegos para repartirle alimentos a las viudas griegas. Él era uno de ellos, Felipe y Esteban. Pero Esteban está aquí y muere por Cristo. Y cuando empieza a predicar de Jesús, dice, estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, la gente que predica bonito no es porque esté muy linda. Claro, pueden estar lindos o no, pero ¿están llenos de quién? Del Espíritu Santo. Por eso es que predicamos y hacemos las cosas como deben de hacer, ¿no? Ahora, en Hechos 13 dice que Pablo y Bernabé estaban ahí con un grupo de apóstoles y profetas, pero el Espíritu dijo, apártenme a Saulo y Bernabé para la obra que son las misiones, ¿no? A la que yo los he llevado. O sea, ahí habla el Espíritu Santo, ahí tiene autoridad y los manda a predicar, ¿no? Y luego cuando dice ahí que Hechos 16, Pablo resiste al Espíritu, porque Pablo nada más quería puros asiáticos evangelizar, y el plan de Dios no era así. Tenía que ir a Europa. De hecho, el segundo y tercer viaje son mucho en Europa. Entonces, Dios cambia nuestros planes y ahí vemos que el Espíritu Santo es como una persona, ¿no? También tenemos presentado como persona, dice ahí en Hechos 8:15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Son Pedro y Juan en Samaria. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y esto es Bernabé. Decimos, la gente llena del Espíritu Santo es una bendición, pero también tiene una bondad. La plenitud de su obra que tenemos aquí, las iglesias tenían paz en Judea, y luego dice, mientras Pedro hablaba, cayó el Espíritu en la casa de Cornelio. ¿Usted se acuerda? Que habían puros romanos ahí, extranjeros, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y luego recibió en el Espíritu, lo que dice Pablo, a los efesios. Entonces, es una plenitud de su obra. El que nos llene, nos bendice es el Espíritu Santo. Claro que Jesús nos salva. Siempre la salvación, el perdón, la sangre está en nosotros. Pero el que nos impulsa en la obra es el Espíritu Santo, ¿no? El que permite que estemos, que entendamos, que seamos corregidos, el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Como luego decimos, ¿no? Y si predico y nadie se convierte, no se preocupe, pero usted nada más predique y ya Dios hará la obra en su corazón. Pero es una plena obra la que hace el Espíritu Santo. Luego tenemos relevancia de su poder. 10:44 dice, otra vez de Cornelio, mientras aún Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó en los que oían el discurso, en la casa de Cornelio. Luego en 11:35, y cuando comencé a hablar, el Espíritu cayó sobre ellos como con nosotros al principio. Y es Pedro, en Hechos 11, dando un reporte en Jerusalén, porque le decían a Pedro, ¿cómo es que están recibiendo el Evangelio los no cristianos, los no judíos? Otra vez, ¿no? Muy celosos los judíos y decían, nada más nosotros. No, nada más ellos tenían que llegar el Evangelio a todas las naciones. Y a Pedro, usted se acuerda la visión del paño, ¿no? Cuando viene y dice, ves cosas que nunca has comido, animales y bestias terrestres que no has comido, y le dice, más rey, come. Y dijo 3 veces, no. Ahí dice alguien muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo dice no, Señor? Es imposible decir no, Señor. Porque si es Señor, no le puedo decir que no. Y si le digo que no, no es el Señor. Porque Pedro sí dice, no, Señor, nunca he comido algo inmundo. El Espíritu le quería revelar la obra hacia otras naciones a Pedro. Y fue una grande bendición. Y Pedro aprendió. Y cuando le dicen, vienen unos varones, pues usted se acuerda que Cornelio era un capitán romano, no era judío. Y en toda su casa no eran judíos. Y los judíos eran tan soberbios que ni entraban a la casa de un extranjero. Y Pedro entró en la casa de Cornelio. Y cuando empezó a predicar, dice, el Espíritu cayó. La frase es muy fuerte, no dice fue algo leve, cayó. Algo así como un estruendo, otra vez, no las lenguas del capítulo 2, pero sí algo fuerte cayó sobre ellos, y por eso decimos, a veces la obra del Señor es impactante. Puede ser algo así como que cae en nosotros ese poder. Entonces hay una relevancia de su poder. Terminamos la lección de la hora 3, hermanos. Gracias por su atención a todos, y pues esperamos seguir atentos al libro de los Hechos. Gracias, hermano.